¿Empezamos? Si quieren, así vamos a orar para que así sentados vamos a orar. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, primeramente, por tu fidelidad, por tu benevolencia, Señor. Gracias por hablarnos a nuestro corazón. Gracias por transformar nuestro corazón por medio de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y honramos tu palabra en esta tarde. Celebramos tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Te pido, Señor, que tú pongas en mis labios, Señor, las palabras correctas conforme a la necesidad de cada corazón en este lugar, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén. Vamos a ir a Marcos 5:35. ¿Sí? Y vamos a leer. Hay una historia muy conocida en la palabra, que es la que vamos a estudiar ahora. Es Marcos 5:35 al 36. Voy a leerla. Dice: mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amén. Cree solamente. Jesús en una ocasión se encontraba de camino. Jesús siempre se encontraba en el camino. Jesús es el camino, obviamente. Jesús se encontraba siempre activo, siempre se encontraba trabajando en la obra que el Padre le había encomendado, ¿no? que era ir a los afligidos, ir a los quebrantados, sanarlos, liberarlos y eso. Y Jesús se encontraba de camino cuando de repente, quiero introducir para llegar a esta historia, poquito antes, él cuando se encontraba de camino así, caminando, dice la Biblia que había una mujer en la multitud, que padecía de flujo de sangre. Dice la Biblia que esta mujer tenía 12 años padeciendo de ese problema, ese flujo de sangre. Yo imagino, no tengo conocimientos muchos de eso, pero yo imagino si era un flujo constante de sangre de ella, imagino que era una mujer muy debilitada. Me imagino que de repente de ir caminando quizás se le borraba la vista, de muy debilitada, ¿no? de fuerzas físicas. Y dice la Biblia que esta mujer miró a Jesús por el camino. Dice que miró a Jesús por el camino y dice que ella comenzó a pensar en su mente, en su corazón, y decía: yo, si tan solo toco tantito el borde del manto de Jesús, voy a ser sanada, voy a ser limpia. Y me llama mucho la atención porque en la antigüedad una mujer que padecía de ese tipo de enfermedad era una mujer inmunda, era una mujer impura, era una mujer que vivía aislada, ¿no? Porque a la persona que ella tocara, esa persona quedaba automáticamente inmunda. Entonces yo imagino a esta mujer, a pesar de débil físicamente, quizás tenía familia. La Biblia no lo menciona, pero quizás tenía familia esta mujer. Quizás tenía muchos años sin ver a su familia, no podía acercarse porque era inmunda ante la sociedad. Era una mujer que quizás vivía a las afueras de la ciudad, porque era inmunda, no podía acercarse ella a las personas porque la gente la rechazaba, ¿no? De alguna manera. Pero ella se encontró con Jesús por el camino. Me llama mucho la atención eso, que ella se encuentra con Jesús por el camino. Dice la Biblia que ella miró a Jesús y dijo: si solo toco el borde de su manto, voy a ser sana, voy a ser limpia. Y dice la Biblia que había una multitud grande ahí, ¿no? Y dice que ella se empezó a meter entre la multitud ahí, y dice que como pudo, dice que tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que ella quedó sana cuando tocó el borde del manto de Jesús.
Y dice la Biblia que Jesús se detuvo en ese momento y dijo, espérense, tranquilos. Dice, alguien me ha tocado. Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, la multitud te aprieta, vienes entre la multitud, no te deja ni caminar la multitud y tú dices, alguien me ha tocado, Señor. Y dice que Jesús le afirmó, sí, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Ha salido poder, yo sentí que salió poder, ese poder sanador, ¿no? Ese poder liberador. Y dice, me imagino a Jesús ahí buscando quién lo había tocado. Dice la Biblia que se miró a la mujer y le dijo, mujer, no temas. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús. Y yo imagino la culpabilidad que le quitó de encima Jesús a esa mujer. El rechazo que le quitó de encima a esa mujer. Pero quiero que que tomemos esto en cuenta. Ella se encontró a Jesús por el camino, ¿verdad? Esta es una introducción, ¿no? Esta no es la historia que quiero contarles. Simplemente Jesús iba de camino a ese lugar, a la historia que quiero contarles. Dice la Biblia que Jairo era un oficial de la sinagoga. Jairo era un hombre que estaba continuamente en la iglesia. Era un hombre, creo que fariseo. Y dice la Biblia que este Jairo, dice que fue a buscar a Jesús. Fue a encontrarse con Jesús por el camino, otra vez, por el camino, ¿no? Dice la Biblia que este oficial de la sinagoga llegó y dice que se postró ante Jesús y le dijo, te ruego, Jesús, te ruego que vayas a mi casa porque mi hija está enferma, para que la toques y sea sanada. Y yo me imagino este hombre era oficial de una iglesia, era como un líder de una iglesia. Él tuvo que hacer todo a un lado, toda su religión a un lado, porque los fariseos no estaban de acuerdo con Jesús. Los fariseos rechazaban la enseñanza de Jesús. Y este Jairo tuvo que hacer todo eso a un lado. Tuvo que hacerlo a un lado y decir, voy a dejar a un lado la religión, voy a dejar a un lado el no aceptar la doctrina de Jesús. Voy a ir a Jesús porque yo sé que Jesús va a sanar a mi hija de su enfermedad. Y muchas de las veces nosotros como seres humanos estamos en una dificultad, estamos en una tempestad, en una adversidad y no salimos a buscar a Jesús, no salimos por el camino a encontrarnos con Jesús. Muchas veces he escuchado la frase, es que Dios está en todos lados. Sí, está en todos lados. Pero la Biblia dice y nos enseña, dice, buscadme, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. ¿Verdad? A mí no me funciona que Jesús esté en todos lados, pero si no lo busco, no recibo mi milagro. Dice, búsquenme mientras yo pueda ser hallado. Entonces Jairo salió al encuentro, buscó a Jesús y le platicó del problema que tenía. Y Jesús le dijo, vamos, yo voy a sanar a tu hija, ¿no? Dice que comenzaron a caminar hacia la casa de Jairo, comenzaron a caminar allí. Dice cuando de repente se encontró a otros de la iglesia, a otros oficiales o otros fariseos, se los encontró y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Fíjate la noticia que le traían, le decían, ¿para qué molestas más al maestro? Dice, tu hija ya está muerta, ya no le molestes más a Jesús. Y me llama la atención que muchas de las veces salimos en busca de Jesús, nosotros estamos atribulados y salimos en busca de Jesús y hay mucha duda en nuestro corazón. El enemigo siembra mucha duda en nuestra mente, en nuestro corazón. No va a suceder, tú ya estás muerto, por ejemplo. Tú ya estás muerto, tú ya no vas a resucitar, tú ya no vas a sanar, tú estás muerto ya. Y ahí estamos en la oración, estamos en búsqueda de Jesús, estamos en búsqueda de Cristo por un milagro, estamos en búsqueda del Señor para que el Señor nos ponga más fuerzas para seguir avanzando, para seguir adelante. Y vienen pensamientos del enemigo y el enemigo nos dice, tú ya estás muerto, tú estás enfermo, tú no vas a sanar, Dios no te va a sanar, lo puedes buscar, puedes hacer lo que tú quieras y no vas a sanar. Tú estás enfermo ya.
Sí hemos tenido esos pensamientos, ¿no? O nomás soy yo el único. Y el enemigo nos trae esos pensamientos. Tú ya estás enfermo. Salimos en busca del milagro y el enemigo nos dice, ¿para qué vas con el Señor? Si tú ya estás enfermo, tú ya no vas a ser sano. Y muchas veces, frente a una mala noticia, viene el enemigo y nos da una mala noticia. ¿Para qué molestas más a Jesús? ¿Para qué molestas al maestro? Si ya tu hija está muerta, tú ya estás muerto, ¿para qué lo molestas? ¿Quién te va a creer a ti? Tan pecador, muchacho. ¿Quién te va a creer a ti tan inmundo, tan impuro? Ya no molestes más al maestro, tú ya estás muerto, tú ya estás enfermo. Y ese es el error más grande que el enemigo pone en nuestro corazón. Pensar de que no hay solución. Y no la hay. En nuestras propias fuerzas no hay solución. Pero en las fuerzas de Cristo, dice la palabra que todo es posible en Él. Todo es posible. Y me impacta mucho la respuesta que Jesús le da a Jairo. Le dice, hey Jairo, cree solamente. Vamos, sigamos caminando. Cree solamente. Ten fe. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos postrados, cuando estamos atribulados, es solamente creer y seguir caminando, tener fe, seguir caminando, tener fe, seguir caminando, tener fe, seguir caminando, tener fe. No podemos detenernos. Tenemos que seguir con fe frente a la dificultad, frente a la mala noticia, a pesar de que el enemigo diga, ya estás muerto tú, hombre. Estás muerto. No hay solución para ti. Y desafortunadamente muchas de las veces creemos más en las voces del enemigo. Creemos más, hasta nos creamos conversaciones en nosotros mismos y el diablo nos dice, tú ya estás muerto, y nosotros decimos, no, sí, ya estoy muerto. Y le creemos al diablo y hasta platicamos con el diablo en la mente, ¿no? ¿Tú ya estás enfermo? Sí, estoy enfermo. No, ¿tú no vas a sanar? Sí, no creo, ya no creo que voy a sanar. Y comenzamos a creerle más al enemigo que lo que Dios nos dice. Hey, sigue, vamos, ten fe, cree solamente. Eso es lo que Jesús nos pide. Cree solamente. Sigue adelante, no te pares, sigue adelante. Dice la Biblia que Jesús cuando llegó a la casa ellos siguieron caminando. Dice la Biblia que cuando Jesús llegaron a la casa de Jairo ahí. Dice que había un ruidajazazazo. Esa palabra es muy mexicana, ¿no? Había mucho ruido ahí. Mucho ruido de música. Había música que estaban tocando música de un funeral. Y dice que llegó Jesús, ¿y esto qué? ¿Qué es esto? Entonces le dijeron a Jesús, es que la niña está muerta. Les dijo Jesús, la niña no está muerta. La niña está dormida solamente. El enemigo nos dice, tú ya estás muerto, pero Dios nos dice, solamente está dormido, voy a despertarlo. Y eso me enseñaba el Señor, fíjate qué tremendo me enseñaba eso, de que no, mucha gente le cree al enemigo de que estamos muertos y el Señor nos dice, no, yo vengo a despertarte. Vengo a despertarte de ese sueño profundo, vengo a darte vida de ese sueño profundo. Dice la Biblia que Jesús hizo a un lado a la multitud. Y dijo, saquen a estos, sáquenlos. Hay mucho ruido aquí, mucha distracción, sáquenlos de aquí. Y eso es lo que pasa, muchas veces tenemos tanto ruido en nuestra mente, tanta distracción que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. No alcanzamos a entender la voz de Dios. Jesús les dijo, esta niña no está muerta, solo duerme. Y estos como estaban tanto en el ruido, tanto distraídos ellos no entendían la voz de Jesús. Ellos no entendían que Jesús les hablaba de algo espiritual. Ellos estaban enfocados en lo físico, en lo material. Y eso es lo que nos pasa a veces. Decimos, es que Dios ya no me habla, ya no escucho a Dios. Pero no, es que hay mucho ruido en nuestra vida. Hay mucho ruido en nuestra vida que no nos deja discernir, que no nos deja escuchar la voz de Dios.
Y yo pienso que este es el tiempo ya de remover las distracciones. Si queremos despertar, si queremos que Dios nos despierte realmente, necesitamos hacer a un lado las distracciones, a un lado el ruido. Porque Dios nos puede despertar en el ruido, claro que sí, pero nos va a despertar y vamos a seguir caminando sin poder discernir su voz. Porque va a haber estando el ruido en nuestra mente, en nuestro interior. Dice la Biblia que la gente se burlaba de Jesús. Yo me imagino a la gente ahí diciendo, y este dice que la niña está durmiendo y pues está muerta realmente. Y eso es lo que pasa para que nosotros podamos despertar, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos remover la distracción, necesitamos remover el ruido, quitarlo, hacer a un lado, para que Jesús entre y nosotros podamos escuchar su voz. Pero si no salimos por el camino a buscar al Señor, ¿cómo vamos a escuchar su voz? ¿Cómo vamos a escuchar su voz? Necesitamos salir a encontrar a Jesús como lo hizo Jairo. Como lo hizo Jairo, salir a encontrarnos con Jesús y decirle, Señor, estoy dormido. Estoy dormido. Necesito que me despiertes. Y eso es lo que el Señor me enseñaba. Y me lo hablaba a mí primero. A mí primero me lo hablaba el Señor. Necesitas remover las distracciones. Necesitas remover el ruido, Roberto, de ti, para poder despertarte. Pero estamos tan cómodos en el ruido, ¿no? Estamos tan cómodos en el bullicio, en la corriente de la gente, que viene el Señor y nos dice, apaga las voces, tienes que quitar el ruido, remover el bullicio, porque si no, no puedo despertarte. Y hay tanta gente dormida. Hay tanta gente dormida porque no quiere remover el ruido de sus vidas. Mira, Jesús una vez que removió el ruido, el bullicio de saquen estas personas de aquí, Jesús fue y que le dijo a la niña, despiértate. Pero primero removió todo el bullicio, todo el ruido. No puede haber un despertar si no removemos todo el bullicio. No puede haber un despertar si no removemos las distracciones. Eso me lo enseñaba el Señor. No podemos despertar así, porque nos vamos a confundir también. Nos vamos a confundir también. Pero muchas las veces queremos un milagro sin hacer nuestra parte. Mira a Jesús. Jesús cuando iba de camino al Gólgota para ser crucificado, él con la cruz cargando, no había nadie que le ayudara. No hubo nadie, toda la gente que Jesús sanó, que Jesús les hizo un milagro, quizás había mucha gente ahí alrededor de él. Mucha gente de esa que Jesús había sanado, que Jesús les había predicado. Había mucha gente, yo creo que había mucha gente alrededor ahí. ¿Y dónde estaban todos? Jesús llevaba la cruz. Todo lacerado, todo golpeado, todo ensangrentado, con la cruz de espinas. Y no había quien le ayudara a Jesús con la cruz. Hasta que apareció un Simón de Cirene, ¿no? Y no le ayudó porque él quiso, le ayudó porque lo obligaron a Jesús. Lo obligaron a que cargara la cruz de Jesús, a que le ayudara a Jesús. Y eso es muchas veces lo que hacemos nosotros. Solo queremos el milagro, pero no queremos cargar la cruz. Vamos en busca del milagro nada más. Y no queremos cargar la cruz.
Queremos ser despertados, pero no queremos remover lo que nos estorba. Ay, Padre, háblame. Y ese es un claro ejemplo cuando Jesús iba a ser crucificado al Gólgota. De que tenemos mucha gente, hay mucha gente que busca los milagros nada más, busca a Jesús nada más por un milagro. Pero a la hora que nos toca cargar la cruz, ahí decimos, no, esto está muy pesado. No, esto a mí no me interesa, no, esto es demasiado para mí, esto es mucha carga para mí, ¿no? Yo lo he dicho eso muchas veces. Y le he dicho, Señor, perdóname porque he renegado muchas veces. No he querido cargar mi cruz, Señor, para seguirte. Tenemos que anhelar el milagro, pero entendiendo que tenemos que cargar la cruz primero. Siempre, siempre tenemos que cargar la cruz primero. Mirar a Jesús. Jesús es nuestro milagro. Pero tenemos que entender que tenemos que cargar la cruz. Tenemos que salir al camino donde está Jesús. Buscarlo mientras Él pueda ser encontrado, dice la palabra. No podemos ser despertados sin antes remover toda distracción, todo bullicio. Amén. No se puede. ¿O qué piensan? No se puede. No se puede. Una cosa está agarrada con la otra. Amén. Necesitamos remover la música del funeral porque ya no estamos muertos. Las flautas que se tocan en los funerales en la antigüedad, no ahora no se toca música. En la antigüedad, esa música que se escuchaba y que la gente lo escuchaba ya, los vecinos y oh, él murió. Está la canción del funeral. Necesitamos remover eso, quitarlo. Jesús lo quitó, Jesús lo removió para poder ser despertados. Amén. ¿Quieren añadir algo ustedes? ¿Quieren añadir algo ustedes? ¿No?